Leila Andrea Arroyo es una trabajadora social que ha impulsado el reconocimiento organizativo y político de las comunidades negras del Pacífico colombiano, con entereza, firmeza y honestidad. Su aporte en el proceso que terminó con la promulgación y puesta en marcha de la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras fue definitivo. Leila Andrea Arroyo hoy en Esta es mi historia. Mientras estuve en el colegio, creo que más o menos por allá por cuarto, quinto bachillerato, no recuerdo muy bien, yo me vi una novela mexicana, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran tres familias, la rica, la pobre y la clase media, novela típica, pues, que todo el mundo sabe cómo empieza y cómo termina. Y ahí había una trabajadora social, y justo esa trabajadora social era de la familia de la clase media, y la cosa era en el vecindario, porque no era solamente la familia, era el vecindario y la reunión y la cosa. Y cómo logró trabajar con su esposo, con sus hijos, la situación de la enfermedad de su esposo, y murió, y en la novela alcanzó a morir el señor. Cuando yo supe que ella era una trabajadora social, yo quiero estudiar eso. Eso se parece a lo que yo quiero estudiar eso. Yo quiero ser así, yo quiero andar movida allá, acá y la salida, porque se parecía algo a lo que yo andaba haciendo. Leila es una trabajadora social entregada, es una apasionada por su trabajo, no, más que por su trabajo, por la gente. Porque ella no es una trabajadora social de escritorio, ella es una trabajadora social de campo. Leila estudia trabajo social en Cali y próxima a graduarse en 1989 regresa a Buenaventura, donde da sus primeros pasos en el accionar comunitario, en una fundación que por entonces trabaja con miras a los 450 años de Buenaventura. Esta experiencia marcaría un encuentro cercano con su identidad y sus raíces. Fue algo súper especial para mi vida, volver a mi tierra, a quedarme acá sentada. Cuando regresamos nosotros habíamos tenido la oportunidad de conocer a Livia Grueso, que es una trabajadora social, haciendo algunos trabajos de algunas materias de la universidad, trabajos sobre trabajo comunitario. Con ella nos contactamos, nos apoyó en hacer esos trabajos que teníamos de esas materias y cuando regresamos la buscamos. Ella en ese momento trabaja en el SENA y vamos y le decimos, Livia, ya terminamos materias, ya vinimos aquí, vamos a mirar lo de la tesis, vamos a descansar un ratico, pero bueno, ¿qué hay que hacer? En el marco de eso, aparece la idea de crear una fundación y esa iniciativa se concreta luego en lo que fue la Fundación Litoral Siglo XXI, a la cual Livia y otros compañeros nos invitan a ser parte en ese momento que estamos regresando. Entonces, la estrategia es una coordinación de grupos juveniles y se establece una estrategia que pienso que eso sí tiene que ver un poco con esa tendencia de los antropólogos. Hagamos un ejercicio de recuperación histórica de Buenaventura. Entonces, trabajamos con jóvenes, fortalecemos la organización juvenil y el tema gancho es la historia de Buenaventura recuperada a través de la tradición oral. Y que eso sea un elemento fundamental de peso, ese recuperar esa historia de Buenaventura para conmemorar los 450 años. La coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 da pie a que Leila redireccione su labor comunitaria de lo popular a lo étnico. Todo esto en el marco de lo que se denominó OCN, Organización de Comunidades Negras, que en 1993 se convierte en el PCN, Proceso de Comunidades Negras. El proceso preconstituyente permitió para nosotros, como parte del movimiento social de las comunidades negras, poder tener una ventana a través de la cual podíamos hacer ese ejercicio de avanzar hacia la visibilización de distintos sectores sociales de la población colombiana. Luego, cuando va ese proceso ya más consolidándose, entonces uno empieza a ver los perfiles y las personas como más a quien hay que aprenderle, ¿no? Entonces, en ese caso habían dos compañeras y un compañero que eran como los
los líderes de toda esa dinámica, estaba el compañero Carlos Rosero, estaba la compañera Livia y la compañera Leila, ¿sí? Que eran como los bastiones de esa dinámica. Fue una cosa que fue encontrando su camino en el ir haciendo también, en el ir encontrando los errores y corrigiéndolos. Fue empezar hacia las zonas rurales, que fue como el fundamento del trabajo inicialmente, encontrarnos que el río, encontrarnos que las cuencas hidrográficas en el Pacífico colombiano particularmente tenían una importancia muy grande, y era que son el elemento identitario de la comunidad negra. Cuando logramos ver eso, decimos, ese es el elemento central, ese es un elemento que jalona identidad, que te confluye la gente. En la Constitución de 1991 queda establecido un artículo transitorio que obliga a las comunidades negras del país a organizar una ley que les permita, entre otras cosas, la titulación colectiva de las tierras que ancestralmente han ocupado. En ese ejercicio, Leila cumple un papel protagónico, en el que interactúa con distintas comunidades rurales del Pacífico colombiano. Lo que hacemos es un proceso de promover organizaciones y fortalecer organizaciones locales, en el caso de la zona rural de Ríos, donde se articula la participación de grupos de bases existentes ya a lo largo del río. Miramos la participación de mujeres, de jóvenes, de mayores. Cuando llegamos a las cabeceras municipales en el Pacífico, miramos organizaciones que ya existen, o de jóvenes, o de mujeres, o gremiales por actividades productivas, y todo ese cúmulo de dinámicas locales organizativas, empezarlas a juntar para pensar en que somos una comunidad, somos conjunto de comunidades. Con Leila, pues ella era una de las líderes que más nos orientó en los procesos de diseñar los talleres, cómo íbamos a trabajar dentro de las dinámicas allá de los ríos, qué tipo de preguntas, teniendo en cuenta un poco el mismo conocimiento que la gente tenía, ¿no? Eso permitió que construyéramos desde los distintos talleres de recuperación de la historia, de conformación de cada territorio, los elementos fundamentales de lo que finalmente fue la Ley de Comunidades Negras, la Ley 70 del año 93. Escribimos una propuesta desde el qué es ser comunidad negra, cómo se vive como comunidad negra, cómo se relaciona al interior de la comunidad negra y cómo se relaciona con el otro, con el distinto. Y el distinto en términos del otro, de la sociedad civil, pero también el distinto en términos de la institucionalidad del país. Luego de aprobada la Ley 70 en agosto de 1993, Leila empieza a trabajar en pro del desarrollo de esta reglamentación. De este modo, su radio de acción pasa de lo local a lo departamental y nacional, básicamente en lo que tiene que ver con el tema territorio. Es necesario que haya una comisión, varias comisiones en los distintos niveles de cómo está la división política administrativa de nuestro país, de concertación, de discusión, de acuerdos entre el gobierno y representantes de las comunidades negras para ir concretando a través de políticas públicas y de programas y de proyectos las acciones que den cuenta del derecho de la comunidad negra en este país. Y me tocó entonces pasar de lo local al nivel nacional, siendo parte de la consultiva departamental del Valle y representante de ella en la consultiva nacional. En esa consultiva nacional había distintas temáticas. Estaba lo de identidad, estaba lo de territorio, estaba lo de desarrollo. Leila fue muy importante en el proceso de definir el proceso de titulación colectiva. Sí, Leila era la punta de lanza en esa dinámica. Nosotros la definimos como la responsable de territorio. ¿Qué hicimos en ese proceso? Discutir con el gobierno nacional y con los líderes locales una estrategia de cómo avanzar en el proceso de titulación colectiva. Yo ya venía con un acumulado y era buena para cuadrar agendas de trabajo, buena para recoger las relatorías, buena para poner la coma y el punto donde tocaba, buena para recordar qué decía el acuerdo en el punto 2 del ítem C del parágrafo tal, buenísimo. Entonces,
esa habilidad que se fue desarrollando y que se fue construyendo desde el bachillerato con el bachillerato comercial, se puso allá en función. Entonces yo empecé a estar al frente planificando las reuniones con mis compañeros, a empezar a hacer punta de lanza en las discusiones. Leila podríamos decir, se especializó en ese tema, ¿sí? Y además, por su capacidad de trabajo, por lo que implicaba lo estratégico del tema, ¿sí? Su facilidad de trabajo con la gente. Y de las cosas más importantes para mí han sido poder participar aquí en Buenaventura en el proceso de elaboración de la solicitud de titulación del río Raposo y del río Mallorquín, que fueron los dos pilotos, poder estar en la asamblea del río aprobando la solicitud comunitariamente para poderla tramitar luego institucionalmente, el poder estar con las instituciones entrando, hacer recorridos, corroborando la información que se había recogido en la propuesta y finalmente obtener el título. En esta ardua labor, Leila debió compartir escenario con altos funcionarios gubernamentales y en algunos casos sostener discusiones al más alto nivel. Una de ellas ocurrió en 1994 en Buenaventura con la ministra de Medio Ambiente del momento, Cecilia López. Esa situación con ese evento que hicimos aquí sobre lo ambiental, que fue un evento de carácter nacional, era poder decirle a la ministra en su momento, como tal, como representante del gobierno nacional, que habían unas políticas que no eran concordantes con lo que es el deber del Estado frente a la protección de los recursos naturales. Y lo que Leila estaba planteando un poco era que nosotros las comunidades negras no solamente nos dedicamos a un solo tipo de labor, sino que éramos multifacéticos en nuestras actividades, hacíamos muchas cosas. Era poderle decir a la ministra como funcionaria del gobierno nacional, no es posible gobernar bajo el desconocimiento, porque lo más posible es que se haga es pisotear a lo que no se conoce. Era decirle, nosotros sabemos quiénes somos, y sabemos en qué país estamos y sabemos que debemos hablar, que debemos participar, que debemos movilizarnos para que las cosas se hagan conforme a lo que son nuestros derechos. Y pues la ministra se mostró un poco como, se sintió un poco herida, pues porque notó como un poco la agresividad de ella, pero ella lo que quería era plantear precisamente eso, o sea que no nos podían meter a nosotros en el plano de que siempre nos dedicamos a una sola actividad, sino que la gente dentro de su dinámica del río pues hacía diferentes cosas y eso tenía a veces que ver mucho con el tiempo o con el proceso de la tierra, porque a veces habían unos que permanecían un tiempo en la parte baja, pero otras veces en la media o a veces en la parte alta. Sin embargo, yo sé que eso molestó a la ministra, evidentemente que una jovencita se le parara al mayor no es fácil verlo. Pero ella no podrá decir, ni ella ni nadie de los asistentes, ni que yo fui grosera ni que fui vulgar con ella. En ningún momento. Solamente le levanté la voz cuando ella intentó interrumpirme. Entre 1989 y el año 2000, periodo en el que representó a las comunidades negras organizadas, Leila alternó su labor con vinculaciones laborales en diversas entidades privadas y públicas. En algunos casos, su trabajo organizativo chocó con requerimientos institucionales, pero Leila siempre ha tenido claro la diferencia entre servicios profesionales y conciencia. He podido ser, gracias a Dios, una mujer estricta, responsable, cumplidora del deber, respetuosa, mas no por ello con falta de crítica. Ella no ha estado del otro lado, ha estado haciendo un trabajo institucional, pero ella no ha abandonado en ningún momento digamos, la parte ideológica de ser comunidad negra. Eso ha permitido que yo pueda moverme en los dos niveles, en el nivel político organizativo
en este caso fundamentado en lo étnico, cultural de comunidades negras y poder también moverme en el plano de lo institucional y encontrar que en eso hay posibilidades de converger sin entregar los principios, simplemente siendo honesto. Si X institución necesita trabajar con comunidades, ella ha sido un puente para que se tenga en cuenta el proceso. ¿Sí? El carácter y la vocación de Leila han sido definitivos en sus logros personales y ella los ha puesto en pro de la causa afrocolombiana. Desde muy pequeña y aún más en su época estudiantil en el bachillerato, su sentido social y temperamento salieron a flote. Sobre todo ella, cuando niña, fue muy obediente, demasiado obediente. Aún no le gustaban las cosas como yo las... Ella decía, usted me hacía un vestido, a mí no me gustaba, pero para no disgustarlo yo me lo ponía, ¿sí? Esa obediencia llegó hasta ella cuando era niña, ya no, adulta ya no. Ya adulta ya no, porque ya ahora ya ella dice, yo opino. Siempre en ese criarnos ella sola, nos decía que nosotros íbamos a salir adelante y que no íbamos a dejar que nadie nos pisoteara. Entonces yo no sé si eran esas cosas que se le van metiendo uno también en el corazón. Entonces uno veía como cosas en el colegio como, uy, pero no, pero ¿cómo le dice y la otra no contesta, no dice nada? Y ahí como que empezó, siento que como ya la cosa más práctica en la vida mía, empezar a notar que había gente que le pasaban situaciones y se quedaba callada, como mudas, como penosas, y entonces yo a veces esperaba que terminara la situación y le decía a la persona, no, pero usted debió decir tal cosa, que así no es, que por qué, ¿no? Y a veces no me aguantaba y en medio de la situación yo me metía. Una mujer muy firme en sus decisiones, en sus determinaciones. Siempre lo que ella quería lo hacía, o lo que ella pensaba que era correcto lo hacía, y no importaba de pronto que el resto del grupo no estuviéramos de acuerdo. Por lo general, pues teníamos un grupo de amigas, ¿no? Y por lo general ella siempre iba como en contravía de lo que el grupo señalaba o pautaba. Entonces nosotros decíamos, no, Leila ya sabemos que ella es cuento aparte. Otro elemento importante que ayudó a fortalecer la personalidad y la sensibilidad de Leila fue su paso por la Universidad del Valle, una universidad pública en la que conoció más de cerca la realidad social del país y también la de su grupo étnico. Para mí, por ejemplo, haber tenido 2 cursos de historia de Colombia, que no era la historia del colegio ni de la escuela, sino que era una lectura crítica de cómo ha sido el devenir nuestro, antes y después de ser república, forma, te da elementos, te da polos a tierra, te ayuda a ubicar posiciones. Pero además esa etapa también estuvo marcada por la situación social, de pronto que atravesaba la universidad. Participamos de pronto en tomas de residencias, en cosas de ese tipo, en las cuales nos fueron marcando también como qué era lo que queríamos y qué pensábamos de la situación social de esa época, ¿no? Yo creo que hasta marcó la validez de regresarse. Hay muchos de nuestros compañeros de nuestros coterráneos de Buenaventura que se han ido a estudiar y decidieron no volver. Pero yo siento que la formación en mi carrera a mí me dio más argumentos para regresar aún. Sus allegados reconocen en Leila una mujer de principios, sencilla, sensible y en los últimos años muy apegada a la vida cristiana. También identifican en ella un temperamento fuerte que puede manejar mejor. En la dinámica de trabajo, pues yo me imagino que por ser trabajadora social es de verdad bastante como flexible en su misma actitud que toma hacia las personas y en juzgarla. Uno puede considerar que es una buena compañera en el sentido de que te puede dar consejos, orientaciones. Leila está metida así con Dios. No es fanática, ¿sí? Pero en las cosas que hay que hacer, eso es, bien metida.
y diría yo, más metida que yo. Leila como amiga es una persona sin límites. Leila no limita su amistad. Yo diría que Leila tiene pocos amigos y quienes tenemos el privilegio de ser amigos de ellas no es eso, un privilegio. ¿Qué le quitaría yo a Leila Arroyo? Hay momentos que me vuelvo aplazadora. Planifico cosas y digo, no, mañana, no, otro día. No. Hay momentos que siento que no he dado el paso en cosas que han sido determinantes, o en lo organizativo, o en lo familiar, o en lo laboral, aún en lo de pareja. Lo que tiene que ver con su temperamento, en la parte de ser autoritaria con muchas cosas. Yo siento que ella ha flexibilizado eso mucho. Ahora en su nueva vida, ella esa parte o sea, veo una Leila mucho más sensible, mucho más aterrizada, aunque con brotes de autoritarismo que no se pierden, pero ha estado como allí, está marcado y ella está trabajando por eso. Tras 15 años de ser promulgada la Ley 70 y de titularse más de 5 millones de hectáreas a las comunidades negras del Pacífico, Leila entiende que ha hecho un aporte a este proceso, que a pesar de las múltiples dificultades no se detiene. El participar activamente en la dinámica del PCN y desde antes del PCN, desde el 90, desde el 89 hasta el 2000, el haber participado, el haber permanecido, el haber argumentado, el haber construido con las comunidades nuestra identidad, nuestro ser, en términos de una elaboración consciente y sistematizada. Pienso que es mi aporte el haber estado. Yo le he aportado a la comunidad negra en ser parte de ella, porque muchas veces nosotros somos parte y cuando logramos tener privilegios como accesos a la educación, accesos laborales, dejamos de ser parte y nos volvemos asesores, nos volvemos como promotores de algo extraño y no seguimos siendo parte de. Yo siento que el mayor aporte que yo le he hecho a la comunidad negra es seguir siendo comunidad negra. Entre el año 2000 y el 2008, Leila decidió dejar de representar formalmente al PCN y estuvo dedicada al trabajo comunitario solo desde lo laboral. Hoy está de vuelta en esta organización con nuevos aires y presta a seguir aportando, ahora haciendo énfasis en lo urbano. Bueno, yo he sido una de las que más he insistido y he conversado con ella de la necesidad que ella se meta más de lleno de nuevo como lo hacía antes. Porque de todas formas ese lazo de tiempo que ella estuvo fuera, sucedieron muchas cosas que en este momento yo siento que se quedaron como ahí estancadas y que necesitamos volverla a reactivar. Ha renovado mucha energía, ha tenido mucha experiencia, ha visto la dinámica desde afuera, que es una cosa que ayuda también. Creo que ella ha vuelto con frescas energías y está, creo, dispuesta a aportar, y estamos iniciando una dinámica, continuando una dinámica que es más compleja que la rural, ¿sí? Que es, sin abandonar el trabajo rural, hay que hacer un esfuerzo mayor por el trabajo urbano. De las cosas que yo voy a hacer en PCN, lo que hablamos con los compañeros hace poco, en esta misma semana, es vamos a establecer unos horarios que se le va a decir a la gente, en tal horario usted puede venir y va a haber alguien que va a estar contando, ilustrando qué ha sido, cómo ha sido, hacia dónde sigue. Estas son las posibilidades de participación. A pesar de que la obra de Leila es copiosa, ella espera seguir aportando al desarrollo colectivo de las comunidades negras del Pacífico y de Colombia en general. Sus sueños tienen que ver con su familia y allegados
pero también con sus raíces y su grupo étnico. Yo quiero desarrollarme como una excelente esposa y madre. Y en eso estoy trabajando día a día, en función de ello. La veo con hijos, con unos hijos y trabajando en lo que a ella le gusta. Yo creo que ella tiene que como poner una fundación, alguna cosa, una institución para que ella siga trabajando para la gente y se sienta realizada y plena en lo que está haciendo. Tiene que avanzar por el lado de lo académico para poder seguir ocupando espacios que necesitamos que ocupe. Yo quiero ser una mujer líder en el Pacífico, con trascendencia nacional, en dos cosas básicamente, en la ética y la integridad.